candidatos tanto en México como en otros lugares, y bueno, para mí es un orgullo presentar a una persona de su calidad. Licenciado Derecho Zabaleta, de México. Gracias, Carlitos. De aquí abajo. Buenos días a todos. Sí, muchas gracias, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Creo que lo importante es qué tanto se puede llevar a ustedes de esta política, ¿no? Y sería mi interés, más que me conozcan o sepan lo que fui, mejor lo que somos en este momento es más prudente. En ese sentido, toca un asunto que normalmente es árido o es difícil, es ajeno al técnico, la normativa que aburrida, las leyes, ¿no? Si no somos abogados, voy a tratar de no hacerlo para abogados, sino para arquitectos, para una cosa un poquito más cordial. Miren ustedes, se me ha encargado que un poco desde el punto de vista normativo el patrimonio cultural, en especial su implicación hacia los metales y en particular para las estructuras. Aunque bueno, no podemos dejar de lado el patrimonio escultórico, por ejemplo, el metal, que tenemos desde el siglo XVI hasta nuestro tiempo, y que está muy en boga por los chismes del caballito. Tampoco podemos dejar fuera elementos tan importantes como es la herrería. ¿Quién puede negar los valores de la herrería de la catedral, del Palacio Postal, o la que tenemos muy significativa de Cobo, por ejemplo, en la Condesa y todo aquello, ¿sí? También debe tener un aprecio en lo particular, aunado o no ajeno a eso. Bien, para poder hacer un análisis de por qué hacer leyes y por qué es obligatoria para nosotros y por qué es obligatorio cumplirlo, hago una brevísima cita histórica. La posibilidad de podernos obligar a cumplir algo está dado fundamentalmente a partir del Estado liberal. Esto es, generalmente se toma la Revolución Francesa como arranque del Estado moderno, en el cual cambia la decisión o la visión de soberanía. Antes de aquí, soberanía entendida como la facultad para poder decidir, la daba un soberano, una sola persona. Vive o muere, señor. El soberano decidió, muere. A partir del Estado moderno, apenas tenemos menos de 250 años en esto, se decide que la soberanía está en todos. Se dice que la soberanía está en el pueblo y la delega en un poder representativo. Y las decisiones se toman a partir de leyes, ya no de la voluntad del individuo. Es algo que conocemos como Estado de Derecho. Esto es, la nueva estructura social se decide a partir de normas jurídicas de ley. Una norma jurídica, entendemos rápidamente, como una regla de conducta de cumplimiento obligatorio. Y que si no la cumplo, la autoridad me puede obligar a que la cumpla. ¿Sí? Bien. En ese sentido, la vida de los hombres se regula tanto por estas normas como por otro tipo de normas, las religiosas, las de trato social, las morales, las académicas. Pero estamos hablando en este momento de normas jurídicas. Bien, el ser humano tiene dos espacios de vida: el de su libertad absoluta y la que está acotada por las normas jurídicas, la de cumplimiento obligatorio. ¿Quién me obliga a contraer matrimonio con, qué será? Con Kim Kardashian, por ejemplo. Pues nadie me obliga, a lo mejor la veo y me animo. Pero es una decisión mía.
No hay ley que me diga, tú te tienes que casar con quién. El hombre tiene una esfera de decisión personal y tiene otra esfera de decisión que tiene que ajustarse a la ley. Hice un contrato con Banamex por una tarjeta de crédito, me llega un pago mensual, no lo cumplo, me obligan a pagar y si no pago me embargan. ¿Por qué? Porque hay una norma jurídica que me obliga. Entonces el ser humano está en dos esferas, la de su libertad absoluta y la de sus obligaciones normativas, derechos y obligaciones. En cambio, la autoridad, el Estado, no tiene esas dos esferas, no tiene más que una, la de las normas jurídicas. Esto es, ninguna autoridad puede decidir libremente qué se tiene que hacer. Lo tiene que decidir siempre en términos de la ley. Si no, no tiene ningún derecho de emitir una opinión o una obligación. Recuerden, por ejemplo, ustedes, quien ha visto un recibo de pago de agua o de pago de predial, por ejemplo. Dice el fulanito, tal, tesorero de finanzas, y suelta una retahíla de leyes. Con fundamento la de fulana de tal artículo, y se avienta casi la mitad de la hoja con puras leyes. ¿Por qué? Porque la autoridad está obligada a decir por qué puede actuar. Esto es que una ley lo faculta, si no, no puede actuar. Y después se expresa el motivo. Son dos elementos fundamentales del acto de autoridad. La fundamentación, esto es la ley por la cual te vengo a molestar. Y luego el motivo. Pues ya que le echaron todo la retahíla, le dicen, bueno, pues el motivo es que está consumido tantos metros cúbicos de agua, del periodo fundamental, el precio del metro cúbico, como usted lo está dando, en consecuencia para este bimestre le va a pagar tanto. Entonces la autoridad se ciñó a la ley, no pudo hacerlo de otra manera. Ahora, ya trasladados a nuestras fabulosas estructuras de metal, tenemos obligaciones legales para proteger este tipo de materiales, o estamos en absoluta libertad de hacer lo que nos pegue la gana. Ya el mueble lo veo muy feo, muy viejito, cámbiale la techumbre, quítale todas esas viguetas que le pusiste de rieles de tren antiguas, que no tienen razón de ser, además eran de desecho, y ponle algo contemporáneo, algo nuevo. Las techumbres, pues hay muchos que me acuerdo, por ejemplo, de la Beneficencia Española en Veracruz. Tiene una magnífica estructura el edificio que fue hecha con desechos de rieles del tren. Y bueno, tiene un alto valor, que ahora explicaremos por qué tienen un alto valor. En ese sentido, cada país, cada estado, debe decir en su ley si protege algo o no lo protege. Y siempre debe estar dentro del órgano jerárquico más alto, el más importante en nuestro tiempo, para el tipo de estado en que vivimos. La norma más alta, la más importante, es la constitución política de cada país. Quiere decir que para que nosotros protejamos lo que ustedes están estudiando, la Constitución debe decir algo que efectivamente sí lo dice. Adelante, hija, por favor. 2, adelante. Otra más. Miren ustedes, la Constitución mexicana en el artículo 73 dice: el Congreso tiene facultades, esto es, tiene el derecho. Para legislar quiere decir para hacer leyes sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos cuya conservación sea de interés nacional. O sea, la nación mexicana tiene el derecho de hacer leyes para proteger el patrimonio. Ya los diputados sustantivaron el patrimonio, entonces le pusieron nombre. Cada país tiene una clasificación
en términos de su historia, de su evolución. En ese momento, en boga en nuestro país, era el concepto de lo arqueológico, lo histórico y lo artístico. La ley anterior no consideraba lo artístico, lo involucraba en lo histórico, pero integraba las zonas de belleza natural. La de 1972 ya habló de esos tres conceptos. Y habla del concepto monumental. En aquel tiempo se consideraba que lo importante era lo que destacaba del entorno, lo que sería magnífico, lo monumental. Tiempo, la intervención de los antropólogos, de los arqueólogos, de los sociólogos, han cambiado el concepto de cultura. Ya la cultura no la entendemos como hace 50 años, con solo las grandes expresiones de cultura, la danza, la arquitectura, etc. No. Ahora entendemos toda manifestación trascendente de una sociedad es cultura, y sus objetos son parte de la cultura. Por eso, 2, 3 tepalcates encontrados por ahí son un monumento arqueológico, porque son evidencia de la cultura humana. Y explicaremos esto muy rápidamente. En el sentido, nuestro país genera una norma, una ley para proteger monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Regresen al anterior, por favor. Miren ustedes, no solamente el patrimonio se encuentra protegido por la Constitución, también hay normatividad internacional. Esta normatividad internacional, en lo general, es norma académica, no obligatoria. Es el consenso del punto de vista de los hombres de academia más importantes en el mundo, los cuales nos dicen cómo debemos actuar en un determinado momento. Si a alguien le interesa todo esto, ahí lo van a encontrar en la computadora y se los copien y se lean en el blog. Algunas de estas, son norma jurídica, la mayoría no. Por ejemplo, son norma jurídica la Carta para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, lo que conocemos como Patrimonio Mundial. Para que sean normas jurídicas, el Senado de nuestro país tiene que recibirla, estudiarla y decirle, autorizo como ley. Pero son muy poquitas las cartas que están aplicadas como ley. La gran mayoría son normas académicas. Pero ustedes vienen aquí precisamente para hacer el análisis académico y actuar las más prudentes. Esta evidencia la podemos ejemplificar muy rápido. Por ejemplo, la ley de salud puede decir que un médico tiene la obligación de cuidar la salud de los pacientes. ¿Sí? Llega un paciente y le dice una gripa muy fuerte. ¿Ustedes creen que la ley de salud le dice al médico cómo curar esa gripe? Pues claro que no. Para eso va a la escuela. Son las normas académicas las que le van a dictar de mejor manera. La época en que estudió, cómo estudió, ¿de qué se preocupa? Ahora empezar a echar un tequilita, acuérdense. Otro dice, no, tomes un tecito de hojas de naranjo, etcétera, etcétera. Cada quien tiene su forma de matar gripas. Igual el restaurador o el arquitecto, en el momento en que va a hacer una intervención, pues escoge las corrientes en boga y trata de justificar cuál de ellas es la más adecuada. Esto es, se basa en una normatividad académica de nuestro tiempo. Pero hay muchas más. Está la Ley Federal sobre Monumentos, zonas arqueológicas, artísticos y históricos, que ahorita vamos a ver. Hay declaratorios de monumentos, zonas de monumentos. Independientemente de la ley, el presidente de la República o el secretario de Educación pueden emitir normas. La misma ley dice cómo. Hay otras leyes federales, por ejemplo, la Ley General de Asentamientos Humanos, o la que regula la enfermedades, etcétera, etcétera. Hay normas estatales y municipales, por ejemplo, los reglamentos de construcción. Todos sabemos que los reglamentos de construcción
son facultades municipales de la autoridad local. Pero hay que revisarlas, todas tienen normas. Y son importantes en el caso, por ejemplo, de estructuras muy particular. Sobre todo en las zonas de riesgo, las normas estructurales han venido cambiando muy rápidamente, con el objeto de dar seguridad estructural a los inmuebles. Y después quieren que a un inmueble del siglo XIX, que nunca le ha pasado nada, y que voy a intervenir, le exige la autoridad del municipio que le meta acero, que le ponga en camisa las columnas, etcétera, etcétera, cuando el viejito no tiene nada, y cuando no le ha pasado nada en más de 100 años. Todos sabemos que todo inmueble estructuralmente responde a sus materiales, a su forma de cimentación, a su forma de estructuración, etcétera, etcétera, etcétera. Y no puede aplicar criterios para materiales del siglo XX a un inmueble del siglo XVI, XVII, XVIII. Está entendido por qué son importantes todo este tipo de normas y de regulador. Pero lo que nos importa es cómo se protege desde el ámbito federal en materia. Bien, básicamente ustedes están involucrados en los inmuebles históricos y los inmuebles artísticos. Sí quiero dirigirme a los artísticos, aunque el seminario es básicamente del siglo XIX, pero el siglo XX está lleno de importantes elementos estructurales que tienen que proteger y que también tienen términos de protección. ¿Quiénes vienen de fuera de la escuela, que no están en la escuela? A ver, los camaradas que no están en la escuela, les vamos a regalar su ley. Los que están dentro de la escuela ya son super expertos en protección del patrimonio, ya han llevado sus recursos de la materia, pero si quieren una ley, ahí pasan con Valeria y se la piden. Pero por lo menos para las gentes que son externas, que no tienen contacto, que sí la conozcan y tengan contacto con ella. Bueno, miren ustedes, no vamos a entrar a definir el patrimonio arqueológico. Regrésate a la casilla, hija. Aunque la Constitución señala patrimonio arqueológico, físico y histórico, eso no me dice cuál es. Ahora vamos a ver cómo se entiende cuál es. No voy a ver cuál es el arqueológico porque no es motivo de esto. Vamos a ver qué se entiende por histórico. Vamos, por favor, al artículo 34 de su ley. Si nos encienden un poquito de más luz, un poco de más luz, por favor. Vete a la siguiente, hija. La que sigue. Hasta ahí. Gracias. Bien. Alguien que nos haga favor de leer el 34 de los que tienen ley. No tantos, no se peleen, nada más uno. Con voz fuerte, alguien que nos lo lea, por favor. Se crea la Comisión Nacional. Perdona que sigue 35. Son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley. Bien, hasta ahí. Y son monumentos históricos aquellos que se encuentran vinculados con la historia de la nación. Hay que entender muy claro, no es con la historia patria. No, algo es monumento histórico porque ahí durmió don Benito Juárez. No. Es porque tiene una significación para la cultura nacional. Un inmueble del siglo XIX que está intervenido por primera ocasión en su estructura con hierro, pues tiene valor cultural. Son de los primeros elementos que se encuentran con una estructura contemporánea. Entonces, lo que la ley significa
es valores culturales históricos. Mucho cuidado, no valores patrios históricos, que es otra cosa. Y luego dice, para que sean monumentos históricos deben ser posteriores al establecimiento de la cultura hispánica. Ese es un error del legislador. ¿Por qué? Porque ¿cuándo es el establecimiento de la cultura hispánica? ¿En el norte o en el sur? Uno dice en 1521 con la caída de la Nueva España, perdón, la caída de la Dinastía de los Quites. Otros dicen no, es cuando Cortés toca el puerto de la Villa Rica de Veracruz. Otros dicen no, es en 1519 cuando los primeros españoles que naufragan forman una familia, la primera familia mestiza del país. Entonces, el legislador no sabe mucho de historia, pero por ahí va la fecha, por ahí va. De 1519, 21 aproximadamente, para acá puede ser monumento histórico. Y para ser monumento histórico no puede ser por dos vías. Una, porque el presidente de la República lo señala. Lo señala en un documento que se llama Decreto Monumental. Y ahí da todas las razones, toda vez que es un ejemplo de tal tipo de arquitectura, fue hecho por tal arquitecto, su importancia, es decir, se declara monumento histórico. Pero también dice, puede ser monumento histórico si está en el supuesto que se llama por determinación de ley. ¿Sí? Y el artículo 36 señala que es por determinación de ley. ¿Sí? ¿Quién tiene micrófono? Páselo a otro compañero para que nos vea el 36. Si sobraron leyes, repártelas entre los que no les diste. Artículo 36. Por determinación de esta ley son monumentos históricos. 1. Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX destinados a templos y sus anexos, arzobispados, obispados y casas curadas, seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso, así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales. Hasta ahí. Primero, todos los que estén entre el siglo XVI al XIX, que estén vinculados con la vida religiosa, son monumentos históricos. Sean de quien sea. Los que están abiertos al culto público son propiedad de la nación, todos. Con todo lo que está dentro, con todos los inmuebles. Hay otros que están en nombres particulares. En atención a la primera ley de desamortización de los bienes de clero, muchos se vendieron. Y bueno, hay templos que se encuentran dentro de propiedades privadas o que fueron templos. Mientras no estén abiertos al culto público, seguirán siendo particulares. Si tienen culto público, son propiedad de la nación por definición de la ley de nacionalización. Algunos son mixtos. Por ejemplo, si algún día se fijan, un ejemplo, la Profesa. La Profesa es un templo muy significativo en la Ciudad de México. Está en la calle Isabel la Católica y Madero. Hacia la calle de Isabel la Católica colinda con el Hotel Guillermo. El obispo de la Profesa fue el obispo Guillermo. Qué raro que el hotel y el obispo fueran el mismo. Si ustedes un día se fijan, el campanario del templo es del primer nivel hacia arriba. Y la planta baja quedó integrada al hotel. Es el área de servicios turísticos. Un día así, por pura curiosidad, fíjense. Están compartiendo un mismo espacio, un bien privado y un bien público. ¿Sí? Adelante con la lectura. Así como a la educación y a la enseñanza a fines asistenciales o benéficos, al servicio y ornato público y al uso de las autoridades civiles y militares. Hasta ahí. El ornato público, ¿como cuál? Un ejemplo en la Ciudad de México de ornato público. Caballito. Sí, caballito. La Alameda. Sí, todo el jardín.
Y tantos jardines que tenemos de la traza castellana de la ciudad son monumentos históricos, Santo Domingo, Santa Catarina, etcétera. ¿Sí? Son monumentos históricos. Los que usaron las instalaciones militares o para el servicio civil, presidencias municipales. Hay muchos edificios de alcaldías, casas de gobierno, etcétera, que son de otra época. Algunos medio feos, pero son históricos por ese hecho. Otros de instalaciones militares. Hay algunas muy significativas, sobre todo en la parte del Caribe mexicano y en el Golfo de México. San Juan de Ulúa, las fortalezas que están en Campeche, las que están en Quintana Roo, pues sí son históricas por determinación de ley. No necesitan decreto, ya la ley dice cuáles. ¿Qué más? Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado. Hasta ahí. Aparte, todo esto habló de bienes propiedad de la nación. Pero ¿qué pasa con lo que no es propiedad de la nación? Bueno, pues todo con lo que no es propiedad de la nación, si es una obra civil relevante, es necesariamente un monumento histórico. Ahora, la bronca es que es relevante. A ver el artículo 44, 45, a ver qué dice. A la vuelta. 44 dice: el Instituto Nacional de Antropología e Historia es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos y históricos. Bien leído, eso quiere decir que quien tiene la opinión definitiva sobre todo lo que es histórico y arqueológico la tiene el INAH. Y el 45 dice lo mismo, pero en materia de artísticos, y dice que quien tiene reservada la opinión es el INBA. Entonces, si la ley dice que es monumento histórico la arquitectura civil relevante del siglo XVI al XIX, ¿quién decide si un bien es relevante o no? El INAH. El INAH. Entonces, al presentar un proyecto de intervención, el instituto determinará el valor de ese inmueble. Y en términos de los valores culturales, una vecindad fea, con cierta estructura de metal y herrería, pero una vecindad, pues resulta que es la expresión de una forma de convivencia en un determinado momento, su organización en patios, sus lavaderos comunes, etcétera, etcétera, etcétera. La puede hacer relevante porque ya son de los pocos elementos que existen de la expresión cultural de una época. ¿Y quién decide esto? Pues es el INAH. No es el particular quien decide la relevancia, ni una autoridad judicial, es un instituto. Lo mismo sucede con el patrimonio artístico, es el INBA quien decide sus valores. Ahorita lo vamos a ver. Artículo 33. Son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante. Para determinar el valor estético relevante de algún bien, se atenderá a cualquiera de las siguientes características, que son representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales y técnicas utilizadas y otras análogas. Hasta ahí. Los artísticos son aquellos que tienen valor estético relevante. Y quien decide el valor estético relevante es el INBA. Y ahí dice muy claro, entre algunos elementos que le dan ese valor estético relevante son los materiales utilizados. Y que el hierro no es un material utilizado para ese fin y después transformado en acero, pues claro que sí. Entonces, eso puede determinar el valor estético relevante de un inmueble en un determinado momento, sin importar su época.
Es importante resaltar también esto. Si se dan cuenta, los históricos por determinación de ley son del 15 al 19, aunque el presidente puede declararlos de cualquier época. Y mucho tiempo surgió la creencia que lo artístico era solamente lo del siglo XX. No es cierto, la ley no dice eso. Dice que para hacer monumento requiere tener valores estéticos relevantes. Aunque, bien es cierto, la autoridad se ha ceñido más a lo del siglo XX, pero lo estético puede ser de cualquier época. Nadie podría negar los valores arqueológicos, históricos y estéticos de Coatlicue, y puede tener las tres connotaciones. Lo que pasa es que el arqueólogo está por encima del histórico, por encima de lo artístico, pero sus valores son singulares en los tres campos monumentales. Bien, los monumentos artísticos tienen un pero, desgraciadamente. Solo pueden ser monumentos artísticos los que fueron declarados, o bien por el presidente de la República, o bien por el secretario de Educación. No es como los históricos que caben todos del 16 al 19, sino que ahí tiene que haber un escrito del presidente donde lo declara. Esto crea un gran conflicto porque tenemos muy poquitos monumentos artísticos. Vamos a la que sigue, por favor. Hay otra forma de protección que es el de zona de monumento. La ley señala, la zona de monumentos será la que comprende varios monumentos históricos. También hay la artística que comprende varios monumentos artísticos. Hay aproximadamente 59 zonas de monumentos históricos y 0 de monumentos artísticos. Es importante porque dentro de la zona se regula todo: antenas, postes, cableado, fletes, etcétera, etcétera. No voy a detener ahí porque no hay materia en este momento para que podamos hacer una revisión muy puntual. La que sigue. Miren ustedes la importancia del patrimonio histórico. Entre el 16 al 19, independientemente del que está detectado, hay 115,000 inmuebles catalogados. Pero aquí hay 16, 17, 18 y 19. Pero entre los 19, los que pudieran integrar estructuras metálicas, hay aproximadamente 15,000, 16. O sea, por los arquitectos que están aquí hay mucha chamba. No piensen que hay poca. Pero artísticos hay 20,000 catalogados. Siglo XX, ya todos han estructura metálica de alguna manera, o herrería, o lo que ustedes quieran. El problema está en que no están decretados. Entonces, 20,000 no son monumentos, son habría ciertos catálogos como bienes con valor artístico y trata de protegerlos. Pero muchos salen por la tarjeta y dicen: no, yo voy a hacer lo que me da la gana porque no son monumentos. Además, tiene la limitante que si bien es un instituto nacional, no tiene la cobertura que tiene el INA. El INA no tiene oficinas en los estados. El INA tiene una delegación en cada estado del país, con sus expertos. Desgraciadamente, el INA solo tiene 59 inmuebles como monumento histórico. No hay más que 49, mientras que en históricos hay 115,000. Desgraciadamente ha sido muy limitado. Y nadie puede negar que el trabajo de Mario Pani, de Segura, de Villure, del arquitecto de Villarán, de Félix Candela, de Mondragón, de Obregón Santacilla, tenga toda la importancia del mundo. Dentro de los 49 se llenó obras de ellos. Por ejemplo, de Obregón Santacilla está lo que es la Secretaría de Seguridad, ¿no? Allá para entrar al bosque de Chapultepec, de Luis Barragán, bueno, por su casa y su obra en Guadalajara, de Mario Pan y Villarán,
su participación en la ciudad universitaria, los inmuebles de la ciudad universitaria, exclusivamente. Y nadie puede negar la importancia estructural metálica que tienen todos esos inmuebles. Y para poder intervenir con temas, ahora, ¿en qué están protegidos o cómo están protegidos? Artículo 6, por favor. Al principio de su ley. Los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos deberán conservarlos y, en su caso, restaurarlos en los términos del artículo siguiente, previa autorización del instituto correspondiente. Claro, todos los que son monumentos históricos o artísticos requieren autorización. Yo no los puedo intervenir, nada más porque me dé la gana. Tengo que presentar un proyecto mínimo que tenga el estado actual, el levantamiento de daños, el histórico del inmueble, etcétera, etcétera, y pedir una autorización. Y luego expresar mi proyecto de restauración para que me autoricen. Si es histórico, el Instituto de Antropología; si es artístico, el Instituto Nacional de Bellas Artes. No solo se regula el inmueble que lea la segunda parte del artículo. Los propietarios de bienes inmuebles colindantes a un monumento que pretendan realizar obras de excavación, cimentación, demolición o construcción que puedan afectar las características de los monumentos históricos o artísticos deberán obtener el permiso del instituto correspondiente. Sí, es obvio que quien hace una obra en colindancia puede poner en riesgo a su colindante. Voy a hacer junto a la Torre Latinoamericana un estacionamiento de 4 niveles subterráneos. Pues es obvio que puedo tener afectación. Tenemos que presentar un estudio de mecánica de suelos correspondientes, el estudio topográfico, etcétera, 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 para que me pudieran hacer una obra de estas. Aunque el que está junto puede no ser histórico, no ser artístico, puede afectar al histórico y artístico. E incluso se regula en cuanto al colindante y en términos de zonas, todo. Color, altura, expresión, etcétera. Sobre todo en el caso de zonas. Quien conoce, por ejemplo, Campeche y va a la zona histórica de Campeche, ve aquellos colores llamativos, fuertes, ese verde perico, ese amarillo, que hacen lucir hermoso a Campeche. Se ven muy bien los colores. ¿Qué pasa si yo pinto el centro histórico de la Ciudad de México de esos colores? Pues se vería ridículo. ¿Por qué? Si junto a la catedral pinto el Monte de Piedad. ¿Por qué? Porque cada ciudad tiene su expresión. Cada monumento es un protagonista. Y debo cuidar, primero que nada, la expresión del protagonista. Y el protagonista es nuestra historia. No protegemos el monumento en sí, protegemos nuestra memoria histórica. Lo que nos da identidad es nuestra memoria histórica. Cuando estoy en casa, guardo esa fotografía. Ay, es de mis abuelitos, está bonito mis abuelitos, tanto que los diré yo. Guardo y le pongo el mejor cuadro. Y guardo esos pañuelitos que me guardó mi tía Chancha, porque era buena para guardar y me los hizo con mucho cariño. Guardo cosas que me dan identidad a mí dentro de mi familia. Y en una pequeña población también guardamos cosas. Coopérate, porque va a ser la fiesta del pueblo. Si yo pongo los cohetes, y yo las flores, por santo, y yo pongo la música, todos participamos por mantener una memoria. Y la nación también tiene una memoria. Y esa memoria está expresada a partir de diferentes símbolos y productos. El escudo, la bandera, nuestro patrimonio y las expresiones del patrimonio cultural. Cuando nosotros perdemos esos elementos, nos convertimos en globalizados. Ese es el riesgo de la globalización, perder la identidad. Tan bonito que es un mercado,
un mercado público de los cuales no se hace ninguno desde 1962, donde van y platican y chancean con el carnicero y con la verdulera, y escogen o agarran, y que están fomentando el patrimonio de una familia individual, ahí abordan, donde la lana se va a otro país, donde es despersonalizado, donde todo está refrigerado, pero son los riesgos de la globalización, ¿no? Los niños ya no juegan a los niños héroes, juegan a ser padres. ¿Por qué? Porque tenemos otros valores, no se los podemos negar, porque es su tiempo, es su momento, pero tampoco debemos olvidar mostrarles lo que sí es de ellos, que vean lo que es del mundo, de acuerdísimo, pero también debemos demostrar lo que es propio, lo que nos da identidad. ¿Ha entendido esto? Esa es la expresión del patrimonio cultural. Adelante. ¿Ya tipo? A ver, la que sigue. Miren ustedes, hay muchas otras normas que entran a proteger esto, como la ley de bienes naturales, los asentamientos humanos, que coloca, hasta la de turismo tiene que ver. Pero habría que leerlas y verlas, son materia de un curso completo. Allá. Por ejemplo, la ley de asentamientos humanos dice: las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y tienen por objeto 2. Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento estructural de los asentamientos humanos y población, conservación, mejoramiento y crecimiento de los años de población. Subrayé con relación esta ley para los arquitectos es muy cercana, porque es como se organiza urbanamente una ciudad a partir de los programas. Adelante la que sigue. Bueno, ¿quién tiene ley por conservación? La acción tendente a mantener el equilibrio correcto, preservar el buen estado de infraestructura y equipamiento y servir sus valores de los centros poblacionales, incluyendo sus valores históricos y culturales. Una ley que habla de urbanismo está preocupada por los valores culturales. Por eso los programas, los arquitectos entenderán bien, los programas estatales, municipales y los parciales tienen que tener capítulo dedicado a la conservación de los valores, donde regulan alturas, colores, etcétera, etcétera. Adelante. Además, en otra normatividad urbana estatal, programa de desarrollo municipal, los programas parciales, adelante. Ya me refería yo, por ejemplo, a los reglamentos de construcción, que son las transformas. Todo esto regula el patrimonio. Concluyendo, las estructuras de metal tienen tanto valor histórico, monumental, como cualquier inmueble en su totalidad, por ese simple hecho. Y por ese simple hecho, tienen toda una serie de normas que la regulan y que nos obligan a pedir autorización y a ser muy conscientes para actuar científica, académica y profesionalmente para tomar una decisión cuando se interviene en un inmueble de esta naturaleza. Y no solamente de ellos, tenemos escultura, herrería, mantequería, todo esto tiene un valor. ¿Sí? Bueno, pues así corriendo, muy corriendo, es una explicación de cuál es el panorama general de cómo se protege el patrimonio. Dudas, preguntas, reclamos, rechiflas. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Qué parte Aquí sería importante, por ejemplo, el derecho de autor o de los hijos y los descendientes del que produjo las obras, por ejemplo? Bien, para poder utilizar una obra que sea monumento, tú tienes que pagar un derecho a los institutos al que corresponda, pero es un derecho por uso de imagen, y ya la Ley Federal de Derechos de la Marca. Pero aparte, ahorita lo que se llama el derecho de autor. Todo autor tiene dos derechos, el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral es el derecho de que siempre se le mencione como el autor y que la obra no se modifique sin su autorización. El derecho patrimonial es el derecho a recibir pago o regalías por el uso, publicación y difusión del bien.
Si tú haces la obra para otro, el otro es el que tiene los derechos patrimoniales, pero no, tú nunca tienes los derechos morales. Los derechos viven, no me acuerdo exactamente, me parece que son 70 años, no lo recuerdo, 70 o 100 años, después de la muerte del autor. Entonces, después de que muere el autor, tú tienes que pagarle derechos al autor o a sus descendientes, siempre y cuando el uso del monumento, de su imagen, la tengas tú con fines comerciales o de lucro. Si tú la usas para fines académicos, no pagas nada. Para una tesis, la ilustras con obras de Frida Kahlo, pues no tienes por qué pagarle a la Fundación Diego Rivera los derechos. ¿Por qué? Porque es un trabajo académico. Pero si la usas para un calendario que publicas con esas imágenes, pues tienes que pagar derechos. ¿Sí? Espero haber contestado. Sí, pues, me estaba más pidiendo, por ejemplo, cuál es la participación en cuanto a la restauración o la intervención, por ejemplo, de un inmueble de este tipo. O sea, si los hijos de los autores, digamos, lo que pueden hacer los hijos de los autores realmente eso. es oponerse a que se modifique la obra original. Eso es lo que se puede oponer, porque el derecho moral sobrevive por siempre. Repito, es el derecho a que se dé el nombre del autor y a que la obra no se modifique sin su autorización. Entonces, los herederos se pueden oponer de forma alguna. Adelante, ¿alguna otra pregunta? No pregunta. A ver, hay una niña. Bueno, el otro día escuché la frase de el futuro ya nos alcanzó. Entonces, ¿qué pasa con las obras que podrían considerarse artísticas, históricas, pero que ya están dentro del rango de cuidado del INBA? Como cuál, porque no te entiendo. No hay históricos dentro del rango del INBA. Ajá, por eso, pero llega un momento en que adquieren como visión de histórico, ¿no? O sea, ya no están... Claro, histórico en términos de cultura, pero no en términos de la ley. La ley define lo que sí es histórico. Desde luego que la Torre Latinoamericana es un hito histórico, es un hito arquitectónico, es un hito urbano, un hito en materia del uso de metales y de la cimentación, pero no se da decretado hasta está dentro del decreto de la zona de monumento histórico, pero INA lo tiene considerado dentro de los inmuebles como valor artístico. ¿Por qué? Porque tiene las características que señalamos ahí para mí. No tiene problema, sí, camarada. Algo muy breve. Primero, ¿se tiene contemplado recientemente dar algún brinco en cuanto a la fecha en que se da la ruptura entre INA e INBA, o sea que es 1899? ¿Se tiene contemplado? No hay ruptura. Bueno, no hay ruptura. Hay una ruptura mental. ¿Sí? ¿Por qué mental? Legislativa. Sí. Presupuestal, porque no alcanza la gana, por muchas razones. Legal no es ninguna. El INBA puede declarar artístico un inmueble del siglo XIX. Es posible, la ley lo permite. Sí, también algo artístico puede ser declarado histórico. Sí, claro, hay algún decreto de zona de monumentos históricas, por ejemplo, señala inmuebles del siglo XX con valor histórico. Por ejemplo, ahorita me recuerdo el decreto del Centro Histórico de la Ciudad de México declara el inmueble que está en la esquina de Gante y 16 de septiembre, que es un inmueble que ocupa la administración de la Asamblea Legislativa. Es un inmueble que por ejemplo se construye cuando se enfría la calle de Gante. Sin embargo, el decreto lo contempla y se da como histórico. Para eso se usa la primera parte del artículo 35, donde dice que el presidente lo puede declarar. Otra cosa también rápida, es como mi pregunta de otra. ¿Se tiene algo contemplado con una obra que se está realizando junto a la Iglesia Anglicana de Valderas? A lo que referían de cuanto a los colindantes. A ver. La vi un poco agresiva, no sé si alguien tiene. Sí, yo sé que sí le está realizando Bellas Artes. Tienen un proyecto de restauración por parte de la Dirección General de Sitios y Monumentos Culturales.
Es un inmueble histórico. La iglesia anglicana es del siglo XIX. Y seguramente Pelino lo estaba refiriendo. Una característica de la ley es que es de interés social y nacional. Esto quiere decir que cualquiera puede pedir que la ley se cumpla. Cuando ustedes van a ver algo irregular y les tiente el alma y tengan pena, ustedes pueden denunciar al INAH. Y el INAH tiene obligación de seguir su denuncia. Oye, pasé por tal calle y vi que junto a la iglesia de Cristo Church están haciendo una construcción que no respeta la personalidad del templo del siglo XIX. Le pido que la supervise. Y el INAH tiene la obligación de hacerlo. Hay leyes que no son así. Oye, pues vengo a decirte que a mi amigo le están clavando el triple de renta de su casa. El pobre pagaba 5,000, ahora va a pagar 15,000. No le alcanza, oye. Mire usted, señor, a lo mejor tiene razón. Pero usted, ¿qué? Va a ser la conciencia. ¿Por qué? Porque la ley no es de interés público o social, es de interés particular. Cada quien se tiene que defender. Cuando una ley es de interés social, pública y nacional, cualquiera puede pedir. Ahí está el chisme, ¿no? Los caballitos, todo el mundo se queja, todo el mundo grita, todo el mundo atiende. ¿Por qué? Porque atiende a una ley que tiene interés social y nacional. Cualquiera puede denunciar. Entonces, se tiene que seguir. ¿Entendido? ¿Alguna otra pregunta? Por allá, por ahí. A ver, sí. Sí, cuando hablamos de inmuebles que empezaron su construcción en 1880 y algo y se terminaron en 1911, Son históricos. Se consideran históricos. Su fecha de fábrica es anterior a 1900. Se inició su construcción. Consecuentemente, se catalogó como un histórico. Camarada, muchas gracias. Siento mucho haber sido tan agolpado. Algún día tendremos oportunidad de platicar despacito. Esto lleva como 40 horas. Yo voy en un curso de 40 horas. Ustedes ya se van súper fortalecidos en una hora. Pero en alguna vez habrá oportunidad, me inviten otra vez y platicamos con mayor profundidad de todo esto. Muchas gracias. Bueno, agradezco mucho la participación del licenciado de Zabaleta. Y bueno, para las personas que vayan a participar en la tarde en uso de herramientas electroquímicas para el análisis de los elementos metálicos en inmuebles. Sí, lo va a dar el doctor Pérez López. Esto es artículo limitado a todas las personas que por favor van a anotar en la lista. Nos vemos a las 4 de la tarde. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por la molestia. Otra cosa, el doctor José nos dejó aquí copias de los artículos a los que les interese. Por favor, pasen por él. Una opinión o una obligación. Recuerden, por ejemplo, ustedes, quien ha visto un recibo de pago de agua o de pago de predial, por ejemplo, dice el fulanito, tal tesorero de finanzas, y suelta una retahíla de leyes, con fundamento la de fulana de tal artículo, y se avienta casi la mitad de la hoja con puras leyes. ¿Por qué? Porque la autoridad está obligada a decir por qué puede actuar. Esto es que una ley lo faculta, si no, no puede actuar. Y después se expresa el motivo. Son dos elementos fundamentales del acto de autoridad. La fundamentación, eso es la ley por la cual te vengo a molestar. Y luego el motivo. Pues ya que le echaron todo la retahíla, le dicen, bueno, pues el motivo es que está consumido tantos metros cúbicos de agua, del periodo fundamental, el precio del metro cúbico, como usted los descarta, en consecuencia para este bimestre deberá pagar tanto. Entonces la autoridad se ciñó a la ley, no pudo hacerlo de otra manera.
Ahora, ya trasladados a nuestras fabulosas estructuras de metal, tenemos obligaciones legales para proteger este tipo de materiales, o estamos en absoluta libertad de hacer lo que nos pegue la gana. Ya el mueble fue muy feo, muy viejito, cámbiale la techumbre, quítale todas esas piquetas que le pusiste de rieles de tren antiguas, que no tienen razón de ser, además eran de desecho, y ponle algo contemporáneo, algo nuevo. Las techumbres, pues hay muchos que están de acuerdo, por ejemplo, de muy significativa de cómo, por ejemplo, en la Condesa y todo aquello, ¿sí? También debe tener un aprecio en lo particular, aunado o no ajeno a eso. Bien, para poder hacer un análisis de por qué hacer leyes y por qué es obligatoria para nosotros y por qué es obligatorio cumplirlo, hago una brevísima reseña histórica. La posibilidad de podernos obligar a cumplir algo está dado fundamentalmente a partir del Estado liberal. Esto es, generalmente se toma la Revolución Francesa como arranque del Estado moderno, en el cual cambia la decisión o la visión de soberanía. Antes de aquí, soberanía entendida como la facultad para poder decidir, la daba un soberano, una sola persona. Vive o muere, señor. El soberano decidió, muere. A partir del Estado moderno, apenas tenemos menos de 250 años en esto, se decide que la soberanía está en todos. Se dice que la soberanía está en el pueblo y la delega en un poder representativo. Y las decisiones se toman a partir de leyes, ya no de la voluntad del individuo. Es algo que conocemos como Estado de Derecho. Esto es, la nueva estructura social se decide a partir de normas jurídicas de ley. Una norma jurídica, la entendemos rápidamente, como una regla de conducta de cumplimiento obligatorio. Y que si no la cumplo, la autoridad me puede obligar a que la cumpla. ¿Sí? Bien, en ese sentido, la vida de los hombres se regula tanto por estas normas de la Beneficencia Española en Veracruz. Tiene una magnífica estructura el edificio que fue hecha con desechos de rieles del tren. Bueno, tiene un alto valor, que ahora explicaremos por qué tienen un alto valor. En ese sentido, cada país, cada estado, debe decir en su ley si protege algo o no lo protege. Y siempre debe estar dentro del órgano jerárquico más alto, el más importante en nuestro tiempo, para el tipo de estado en que vivimos. La norma más alta, la más importante, es la constitución política de cada país. Quiere decir que para que nosotros protejamos lo que ustedes están estudiando, la constitución debe decir algo que efectivamente sí lo dice. Adelante, hija, por favor. 2, adelante. Otra más. Miren ustedes, la Constitución mexicana en el artículo 73 dice: el Congreso tiene facultades, esto es, tiene el derecho para legislar. Legislar quiere decir para hacer leyes sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos cuya conservación sea de interés nacional. O sea, la nación mexicana tiene el derecho de hacer leyes para proteger un patrimonio. Ya los diputados sustantivaron el patrimonio, entonces le pusieron nombre. Cada país tiene una clasificación en términos de su historia, de su evolución. En ese momento, en boga en nuestro país, era el concepto de lo arqueológico, lo histórico y lo más, como por otro tipo de normas, las religiosas, las de trato social, las morales, las académicas. Pero estamos hablando en este momento de normas
jurídicas. Bien, el ser humano tiene dos espacios de vida: el de su libertad absoluta y la que está acotada por las normas jurídicas, la de cumplimiento obligatorio. ¿Quién me obliga a contraer matrimonio con, qué será? Con Kim Kardashian, por ejemplo. Pues nadie me obliga, a lo mejor la veo y me animo. Pero es una decisión mía. No hay ley que me diga, tú te tienes que casar con Kim. El hombre tiene una esfera de decisión personal y tiene otra esfera de decisión que tiene que ajustarse a la ley. Hice un contrato con Banamex por una tarjeta de crédito, me llega un pago mensual, no lo cumplo, me obligan a pagar y si no pago me embargan. ¿Por qué? Porque hay una norma jurídica que me obliga. Entonces el ser humano está en dos esferas: la de su libertad absoluta y la de sus obligaciones normativas, derechos y obligaciones. En cambio, la autoridad, el Estado, no tiene esas dos esferas, no tiene más que una, la de las normas jurídicas. Esto es, ninguna autoridad puede decidir libremente qué se tiene que hacer. Lo tiene que decidir siempre en términos de la ley. Si no, no tiene ningún derecho de emitir. Tanto en México como en otros lugares, y pues, para mí es un orgullo presentar a una persona de su calidad. Licenciado de Derecho Zabaleta, de México. Gracias, Carlitos. De ahí abajo. Buenos días a todos. Lo importante es qué tanto se puede llevar ustedes de este mundo. Y sería mi interés, más que me conozcan o sepan lo que fui, mejor lo que somos en este momento es más prudente. En sentido, toca un asunto que normalmente es árido o es difícil, es ajeno al técnico, la normativa que ha ocurrido, las leyes, ¿no? Si no somos abogados, voy a tratar de no hacerlo para abogados, sino para arquitectos, para una cosa un poquito más cordial. Miren ustedes, se me ha encargado que ubique un poco desde el punto de vista normativo el patrimonio cultural, y en especial su implicación hacia los metales y en particular para las estructuras. Aunque bueno, no podemos dejar de lado el patrimonio escultórico, por ejemplo, el metal, que tenemos desde el siglo XVI hasta nuestro tiempo, y que está muy en boga por los chismes del caballito. Tampoco podemos dejar fuera elementos tan importantes como es la herrería. ¿Quién puede negar los valores de la herrería de la catedral, del Palacio Postal, por la que